Hola amigos y bienvenidos a otra lección de idiomapro.com. Yo soy Karin, tu profesora de español, y espero que te guste nuestra lección de hoy. ¿Escuchaste lo que dije? Ya estamos usando los adjetivos posesivos, porque los adjetivos posesivos son nuestro tema del día. Si quieres aprender más de los adjetivos posesivos y cómo usarlos, entonces ¡vamos! Bueno, para empezar, hablemos de qué es un adjetivo posesivo. La buena noticia es que probablemente ya sepas qué son e incluso los hayas usado. Son muy comunes y fáciles de usar. Veamos algunos ejemplos. Mi anillo es bonito. Tu idea es muy buena. Nuestros vecinos son simpáticos. Todas estas oraciones tienen un adjetivo posesivo. Como puedes ver, ponemos un adjetivo posesivo enfrente de un sustantivo para decir quién es el dueño de ese sustantivo. Es decir, el adjetivo nos dice a quién pertenece un objeto o cosa. En mi primer ejemplo, yo dije, mi anillo es brillante. Este anillo me pertenece, yo soy la dueña. Si yo te diera este anillo, por ejemplo, como un regalo, entonces sería tu anillo. Para usar un adjetivo posesivo, la primera cosa que tenemos que saber es quién es el dueño del objeto o la cosa en cuestión. ¿Recuerdas los pronombres personales? Son yo, tú, usted, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, ellos, ellas. Cada pronombre personal tiene un adjetivo posesivo correspondiente. En orden son mi, tú, su, nuestro, vuestro y otra vez su. Veamos ejemplos con cada uno. Mi anillo es brillante. Tu idea es buena. Usamos su para hablar de cosas que le pertenecen a usted, él o ella, ya que su se usa con una variedad de personas, no es específico. No podemos simplemente decir de la nada, su sonrisa es linda. La pregunta sería, ¿la sonrisa de quién? Normalmente, antes de usar su, queremos dar el contexto de quién estamos hablando. Por ejemplo, Sofía es simpática. Su sonrisa es linda. Aquí podemos usar su porque ya hemos establecido que claramente estamos hablando de Sofía. Si no es claro de quién hablamos, en vez de usar su, podemos ser más específicos con decir la sonrisa de ella, o aún más específicos con decir la sonrisa de Sofía es linda. Si estamos hablando de algo que pertenece a nosotros, usamos el adjetivo nuestro. Nuestro auto es rojo. Para hablar de algo que pertenece a ustedes, ellos o ellas, otra vez usamos su. Por eso, como dijimos, ya que no es claro a quién se refiere su, podemos especificar. Mis papás viven en Chile. Su casa está en Santiago. Si dijéramos de repente su casa está en Santiago, no sabes de quién estoy hablando. ¿La casa de quién está en Santiago? Damos contexto con la primera oración. Si no hay contexto, sería confuso decir su casa
En este caso, para ser más específico y evitar confusión, podemos decir: la casa de mis papás está en Santiago. Fíjense que los adjetivos posesivos añaden una S al final si el objeto en posesión es plural. Mi anillo es brillante. Mis anillos son brillantes. Tu idea es buena. Tus ideas son buenas. Su libro es aburrido. Sus libros son aburridos. Nuestro vecino es simpático. Nuestros vecinos son simpáticos. Su casa está en Chile. Sus casas están en Chile. Nuestro y vuestro también concuerda en género con el objeto en posesión. Nuestro auto es antiguo. Nuestra casa es antigua. ¿Viste cómo nuestro cambió de forma para combinar con casa? Este cambio de género solo pasa en las formas de nuestro y vuestro. Y una nota final sobre los adjetivos posesivos es que normalmente no usamos el adjetivo posesivo con las partes del cuerpo. Cuando usamos un verbo reflexivo, que ya es claro quién es el dueño de la parte del cuerpo, no es necesario usar el adjetivo posesivo. Veamos algunos ejemplos de esto. ¿Te lavas el pelo todos los días? Fíjate que no dije ¿te lavas tu pelo todos los días? Esto es porque ya sabemos quién es el dueño del pelo. No es necesario usar el adjetivo posesivo. Otro ejemplo, me duele el estómago. Aquí tenemos el objeto indirecto me. No decimos me duele mi estómago, porque ya sabemos que yo soy la dueña del estómago en cuestión. Entonces, chicos, ¿quién está listo para un poco de práctica? Vamos a ver cuánto has aprendido y si todavía tienes dudas sobre los adjetivos posesivos. Rellena el espacio en blanco con el adjetivo posesivo correcto. Te damos el dueño. Número 1. Actitud expositiva. Actitud es un sustantivo femenino, entonces usamos nuestra para combinar con el género. Número 2. Trabajo es importante. Fíjate que el pronombre personal es tú con un acento y el adjetivo posesivo es tú sin acento. Número 3. Manos están sucias. Si no hay contexto, podemos especificar con decir las manos de los niños están sucias. Número 4. Me duele estómago. Esta pregunta tiene una trampa. Aquí usamos el artículo definido el porque ya sabemos que estamos hablando de mi estómago. Usar mi sería redundante. Entonces, chicos, ¿cómo les salió la prueba? ¿Tienen alguna pregunta del uso de los adjetivos posesivos? Deja tu anotación y comentario abajo. Y no se olviden explorar nuestro sitio web idiomapro.com. Nos vemos allá. ¡Chao, mis queridos!